Dolly llegó desde Colombia hace 14 años con un contrato de trabajo. Buscando un futuro mejor para mí, para mi familia. Pero con la crisis se quedó en el paro y desde entonces... Un montón de cosas, pero claro, siempre por horas, contratos de 3 meses. Ahora cuida de personas mayores, trabaja a tiempo parcial cobrando el mínimo legal. Sufre con la incertidumbre y con cada subida de precios. Lo que compraba con 60 euros, ahora lo he tenido que comprar con 72. Carolina también sabe lo que es echar cuentas como madre soltera. Cobra el salario mínimo limpiando los cristales en la Diputación de Huesca. Lo que veo real son 835 euros o 30, depende del mes también. Pero el día 20 estoy ya, digo, ¿de dónde saco ahora ya? Porque claro, entre el alquiler y la nena y yo, pues sí, se nos queda muy corto. Para ninguna de las dos, la subida será completa de 35 euros al mes, al tener complementos en un caso o no llegar a 40 horas en el otro. Y aún así... Aunque no sea el salario mínimo completo, pero claro, se nota un poco que es la subida, pues te animas. Las que no tengan nada de antigüedad, pues notarán una gran subida en un sueldo como el de limpieza. Aunque sea insuficiente para dejar sus cuentas diarias, agradecen esta subida.